Buen día tengan todos ustedes. Aquí estamos en su programa Mundo Seguro, en la plataforma audiovisual de programación intelectual Papi TV, la cual ya traemos arriba de 1000 suscriptores en YouTube y más de 18,600 visitas en el último mes. En esta ocasión vamos a hablar, invité a dos grandes amigos exajustadores ya jubilados. Vamos a hablar de las investigaciones y de la cuestión de los ajustes. Alejandro Guajardo Treviño, gracias por venir. Ernesto Flores Juárez, gracias por venir. Alejandro, en aquellos años que fuiste ajustador, tú también hubo un tiempo que estuviste investigando autochoques, autorrobos, autoincendios. ¿Cuáles son los tipos de siniestros que te mandaban a investigar? Era toda clase de siniestros. Anteriormente mandaban traer investigadores de la Ciudad de México porque aquí no acostumbran a hacer las investigaciones, pero yo considero que si no fue el primero, fue uno de los primeros en atender investigaciones de los siniestros que yo atendía como ajustador, y después me empezaron a pasar poco a poco de los demás compañeros. Y por más de 20 años estuve haciendo investigaciones para casi todas las compañías de seguros. Bueno, y aquí en este caso, ¿cuáles eran los siniestros más comunes que te mandaban a investigar? Pues era de todo: robo, incendios, volcaduras, choques, la mayoría por ser muy próximos al inicio de la vigencia. Entonces, pues se sospechaba que pudiera haber algo ahí, ¿verdad? ¿Y eso lo determinaba la compañía o los mismos ajustadores le decían a la compañía que lo investigaran? O sea, ¿cómo se manejaban las investigaciones? Había varios filtros: primero un supervisor y luego un gerente, y al pasar por esto, si detectaban alguna anomalía irregular, o pensaban, sí, alguna irregularidad, pues ya los turnaban a los investigadores que tenían contratados o a mí, ¿verdad?, personalmente. Y bueno, y de los me imagino que trabajaste para varias compañías, no para una sola, pero de esos siniestros, más o menos el tiempo para investigar cada siniestro, ¿de cuánto estamos hablando en tiempo? ¿Un día, 2 días, 20 días? Teníamos un término de 30 días para poder pagar el siniestro, y dentro de ese término pues podíamos movernos con libertad para hacer la investigación, solicitándole pues documentos y testimonios y lo que fuera necesario al asegurado. Muy interesante. Bueno, ¿y ahí era un sueldo o era comisión por el rechazo del siniestro? Cuando yo empecé con las investigaciones, era ajustador, empleado de la compañía de seguros, y pues no tenía un sueldo fijo. No un sueldo que me asignaran por las investigaciones. De repente me daban un porcentaje. Después dejé de ser ajustador y me dediqué de lleno a las investigaciones. Ahora, ¿para qué las investigaciones? ¿Hay mucha gente que actúa con dolo, con mala fe, o de qué se trata una investigación, o para qué las investigaciones en la compañía de seguros? Era con el fin de determinar si era procedente el siniestro o no, ¿verdad? Porque de repente presentaban licencias después del siniestro, no lo presentaban en el lugar del accidente, y esos documentos se investigaban. Cuando no coincidía el dicho del asegurado con los golpes de los vehículos, entonces era cuando se hacían esas investigaciones. Ahorita mencionabas que te tocó la suerte, ahorita que venimos en el transcurso de llegar aquí, de una muchachita que tenía una gemela. ¿Puedes platicar esa anécdota? Ah, sí, me tocó atender un siniestro que previamente había sido atendido por un compañero en el crucero, y yo me encontraba en el centro de evaluación. Me toca atenderla, y al estar recabando la información no me checaban los golpes como ella decía que había sido y el crucero donde ella decía. Entonces le comentaba yo, le dije, ¿tú no venías manejando? Y me decía, no, sí, yo venía manejando. Y le dije, ¿no tendrás alguna hermana una hermana gemela que se parezca a ti o algo y que hayan cambiado conductor? No puedo, no, ¿cómo crees? Me decía. Y entonces me habla un compañero y me dice, oye, es vecina mía y sí tiene una gemela, ¿verdad? Y pues por una u otra cosa se aceptó ese siniestro, ¿verdad? Pero la que la que en realidad conducía, ella no tenía licencia. Y en aquellos años, estoy hablando de los 90, 80, 90, si no traes licencia no valía. No, actualmente hay compañías que con o sin licencia vale, o aunque la tengas vencida, siendo mayor de 18 años. Sí, sin licencia era improcedente, ¿verdad? O sea, de acuerdo a las condiciones en aquel entonces no procedía el siniestro. Y cuando presentaban una licencia falsa, pues ya entraba en el ámbito de los rechazos, ¿verdad?, por fraude.
Me acuerdo que en aquellos años era Investigación de Datos Fidedignos AG, Alejandro Guajardo. Así es. Y ahí me acoplé yo y te decía Alejandro y Gerardo, pero no, yo nomás te ayudaba en uno que otro. Tú investigabas 10, yo te ayudaba en uno. Alejandro, en el caso de un incendio, ¿cómo comprobar que fue un autoincendio o un incendio provocado? Sí. Esos tipos de siniestros necesitábamos apoyarnos con peritajes de especialistas en incendios, por decir los de bomberos, como particulares, no el parte oficial, ¿verdad? Porque sí distaban un poquito de la realidad, o lo hacían al vapor, pero cuando los contratabas para hacer un peritaje, pues sí, ellos nos explicaban cuándo era un cortocircuito y cuándo había sido provocado el incendio, ¿verdad? Entonces los especialistas sí se daban cuenta. Era algo que teníamos que relacionar con otro tipo de pruebas, ¿verdad? Con documentos, con fotografías, en el lugar del accidente algunos testigos o algo aunado al peritaje. De hecho, ustedes dos son de la vieja guardia estoy hablando de los 80, de los 90. No existía la defensa jurídica, ¿verdad, Ernesto? No existía. No existía. Ustedes a veces la hacían de licenciados para ayudar a los asegurados. Normalmente las compañías contaban con despachos jurídicos a los que les turnaban los siniestros, pero cuando no eran muy cuantiosos, pues nos turnaban de repente uno u otro caso para que los viéramos, ¿verdad? Bueno, y en aquellos años tampoco existía la asistencia vial, las famosas grúas, tampoco había grúas. Eran coberturas muy sencillas, muy comunes. No amparaba. Materiales robo total, RSA y gastos médicos, y párale de contar. 4 o 5 coberturas. Actualmente las compañías manejan 15 o 20 o 25 coberturas. Cada vez han estado sacando cosas nuevas. Pero a mí a veces me echan mosca porque me echan carrilla de que yo defiendo mucho a ustedes. Bueno, a ustedes ya no porque ya están jubilados, pero a los ajustadores los defiendo mucho porque los desvelan, los malpasan. Ha habido muchos accidentes donde están atendiendo un accidente y fallecen ahí en un alcance, en una volcadura o algo. Están atendiendo un accidente, llega otro carro, choca y ha habido muertes de ajustadores conocidos de ustedes. Sí. ¿Tú de cuántos ajustadores te acuerdas que han fallecido? Como 3. 3. ¿Y tú? Yo 1. 1. Desgraciadamente, no me van a dejar mentir, a veces estaban bien a gusto dormidos y les hablaban por un choque y despiértense y vayan porque están en guardia, y a veces no comían y en el choque los malpasaban, traían al puro guato, vaya, las compañías. Actualmente ya es un poquito más light, ya no es igual que antes, hay más ajustadores que antes había muy poquitos. En un inicio, cuando yo estuve de ajustador, yo les comentaba ahí, inclusive me lo tomaban a mal, que decían que era flojo, que no quería ver las cosas. Yo les decía que se unificaran a los ajustadores por municipios o por áreas donde hubiera más siniestralidad. Y me decían, no, si tú andas de guardia, tú vas a ir a donde sea. Pero le digo, es ilógico que si tú vives en San Nicolás, por decir un ejemplo, y te pasan uno en Santa Catarina y quieres dar un buen servicio y quieres llegar rápido y hay un ajustador allá en la misma guardia, pues que lo vea él. Así es. Entonces, ya después con el tiempo, hicieron lo que yo les comentaba en aquel entonces, después de 15, 20 años. Ernesto, la vida de ajustador, ¿cómo la puedes platicar? ¿Fue bonita? ¿Fue dura? Pues todo de todo, pero más malpasadas y desveladas que... Eso que ni qué. ¿Y tú, la vida de ajustador, qué me puedes decir de ti, de cómo es la vida de ajustador? Pues sí, es algo difícil, ¿verdad? Porque te encuentras de todo en las calles, y más cuando son horas de madrugada, ¿verdad? Es peligroso. Pues actualmente ya la mayoría de las compañías tienen muchos ajustadores y cada día hay más. Anteriormente me acuerdo que ustedes todo era escrito con pluma y cómo ocurrió. Actualmente todo es con digital, ya casi no manejan nada con papel los ajustadores, y todo por WhatsApp. Anteriormente era un poquito más de laboriosa. Sí, anexar fotos y presupuestos y pagos y todo eso. ¿Para cuántas compañías trabajaste tú en todo tu vida? Como unas 5. 5. ¿Y tú? Yo 4, pero como investigador trabajé para casi todas. Algunas ya desaparecieron
y otras actualmente siguen, pero casi todas les De vi. cada 10 investigaciones, ¿cuántas ganabas? ¿Cuántas, de cada 5, de cada 10, cuántas decías lo rechacé? Es que normalmente el rechazo, según la compañía de seguros, como tú estás como externo, te pedían que tuvieras una carta firmada de desistimiento del asegurado, cosa que en realidad, yo les comentaba, no puede ser posible que yo te consiga como investigador externo una carta de desistimiento de una persona que quiso defraudar a la compañía y que diga, no, está bien, te vas a ganar tú unos honorarios, te voy a firmar para que te los ganes y a mí que me los rechacen. Pues ellos decían, bueno, pues demándenme. Entonces ahí entraba otra área que era el jurídico. Y ya no era nada más investigación, ahora tenía que verlo el jurídico. Y no nos pagaban los honorarios, al menos a mí, hasta que no hubiera ya un rechazo formal, ¿verdad? Pero yo sí les daba los elementos completos para que lo hicieran. Pues vaya. Pero el porcentaje que me comentabas, yo creo que un 50-60% de todos los siniestros que nos turnaban. En aquellos años no había tanta violencia como en la actualidad. Bueno, ya a finales de mi carrera como investigador, sí se pusieron a poner difíciles las cosas, sobre todo en las fronteras. Y ahí era lo peligroso, ¿verdad? Eso fue lo que me motivó a mí para dejar la investigación. ¿Y los ajustes? No, los ajustes los dejé desde antes, ¿verdad? Pero las investigaciones seguí con ellas 20 o 20 y tantos años, pero sí las dejé porque se empezó a poner muy peligroso. Pues vuelvo otra vez a lo mismo, mucha gente no sabe que a veces las compañías mandan a investigar cuando quieren meter goles, cuando quieren aprovecharse de la situación, actuar con dolo, con mala fe. Y las compañías mandan a investigar, en este caso tienen sus personas que los mandan a investigar. ¿Anteriormente los ajustadores eran los que investigaban o siempre ha habido un departamento de investigación? No, como te comentaba al principio, mandaban traer investigadores de la Ciudad de México y te decía que probablemente había sido el primero en hacer investigaciones aquí en Monterrey. Y después de ahí ya surgieron diferentes ajustadores que por una u otra cosa ya no ajustaban y se dedicaron a hacer investigaciones, a poner su despacho de investigación. Bueno, aprovechando, comentarles que cualquier duda que tengan al 81 32 67 60 85 es el WhatsApp de aquí de Papi TV. Y aprovechando también, aquí Ernesto, mándale saludos a tu nieta. ¿Cómo se llama la nieta? Valeria. A Valeria, un saludo para Valeria. Y yo a Jereli, a mi nieta también le mando un saludo. Tú tienes muchas nietas. No acabamos, pues son como 10. Tú tienes como 10, bueno, a la más chiquita y a la más grande. A Victoria y a Isabela. Está bueno, le mando. Yo tengo más nietos también. ¿Tú también? No. Pero pues es la más grande, ¿no? Sí, la más... Es que la más chiquita, es de las chicas. A los 3 abuelitos en el programa, pues... Paola, Camila... Aproveché para eso. Y lo que sí, darles las gracias porque nos siguen viendo los internautas que están metidos en las redes sociales. Gracias por sus visitas. Denle like a papitv.mx y estamos a sus órdenes. Cualquier duda que tengan en cuanto a lo que hemos platicado en este programa o en otros anteriores. Para la otra, Ernesto va a platicar más porque hoy no platicó mucho, pero para la otra sí va a hablar un poquito más. Ando malo de la garganta. Ando malo de la garganta, dice. Bueno, que tengan bonito día. Los mejores deseos. Cuídense mucho. Hasta pronto. No te pierdas tu programa favorito. Muy buen día tengan todos ustedes. Estamos nuevamente en este programa que está realizado para ustedes. Oficios de México. ¿Qué es lo que estoy haciendo con esto? Las ventosas sirven para dar masaje, para hacer extracción hemática y para hacer un diagnóstico. Donde conocerás el día a día. Yo recomiendo siempre, o mi comportamiento siempre va a ser, dependiendo el nivel de dificultad es lo que voy a hacer. De los trabajadores mexicanos. Personas aquí del estado como del país reconocen esa labor y aparte es algo que digo que nos representa al mexicano. Todos los martes 6 de la tarde. Solo por Papi TV.